Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo del Arciprete. Vamos a empezar con la clase 1 de física. En este caso vamos a ver a qué se dedica la física, qué vamos a ver en esta asignatura y vamos a empezar con cómo se mide magnitudes físicas, sistema de unidades, formas de representar los valores, para luego continuar con la descripción del movimiento de los objetos. Bueno, bien, ¿qué es la física? Básicamente es la disciplina que estudia la energía, la materia, el tiempo y el espacio. Se dice también que es la disciplina que es la ciencia de la medida. Nosotros en particular tratamos de estudiar a la naturaleza en términos de ver sus regularidades y expresar eso en leyes, teoremas que nos permitan realizar predicciones. ¿Cómo hacemos ese tipo de estudios? Bueno, recolectando un montón de información, observando un fenómeno, realizando hipótesis que son en sí formas de desarrollar el conocimiento, o sea, proponer ciertas explicaciones que luego van a ser sometidas a una experimentación, y que si la experimentación valida las hipótesis que realizamos, podemos llegar a conclusiones y luego desarrollar una teoría que nos permita entender y poder o hacer una explicación de lo sucedido o adelantarnos a lo que va a venir. Un ejemplo, fíjense, interesante es el estudio de las manchas solares del Sol. Fíjense la cantidad de información que se recolectó en 400 años, ¿sí? Primero hay que entender que hay una comunidad que hace esos estudios, es una comunidad muy extensa. En este caso son astrónomos que empezaron con Galileo. Ahí ven un dibujito del Sol y las manchas solares que él dibuja en 1613. Y fíjense cómo tratan de entender el gráfico, ¿no? Dice manchas solares en la vertical. Aquí, fíjense, vamos a ver si ayudamos con el puntero. Manchas solares, ¿sí? A medida que pasan los años. Y bueno, si ustedes observan esto, pueden también sacar sus propias conclusiones. Quiero primero que podrían observar que las manchas solares aumentan y disminuyen en el tiempo, ¿sí? En los primeros años, antes de 1750, podemos ver que había pocos datos y después se normalizó y se tomó muchos más datos, ¿no? Pero pueden ver que hay picos de manchas solares y después mínimos de manchas solares. Y eso se da cada 11 años, cada 10 años. Eso es algo bastante regular, ¿sí? Aparte pueden ver que hubo una época donde hubo muy pocas manchas solares, alrededor de el 1670, ¿sí? Todo ese periodo de 50 años, muy pocas manchas solares. Bueno, entonces lo que de acá va a salir son diferentes hipótesis que expliquen por qué sucede eso en el Sol. Eso en particular lo estudiará la astrofísica y tiene que ser válida con leyes que se puedan contrastar en otros casos para otros soles, ¿sí? Que se pueda generalizar. Y bueno, eso, fíjense que, por ejemplo, ¿qué implicancias tiene para nosotros? Bueno, se dice que cada 11 años suceden tormentas solares. Bueno, entonces se atribuye que las manchas solares pueden ser un indicio de que va a venir la próxima tormenta solar, que eso causa problemas en los sistemas de comunicación, en los sistemas de tendido eléctrico. Entonces, bueno, nos permite saber cuándo va a ser la próxima tormenta solar y bueno, son datos que como sociedad nos interesan. Bueno, fíjense un poquito nosotros que vamos a estudiar.
En particular, en física, podemos separar diferentes disciplinas que salen de ella. Nosotros vamos a estudiar la mecánica, que es en sí el estudio del movimiento de los cuerpos, las causas, ¿sí? Y las transferencias de energía. Ustedes van a... lo tenemos aquí, ¿no? Mecánica, ¿sí? Vamos a estudiar un poquito de termodinámica, porque justamente vamos a estudiar transferencia de energía. Y después, en las siguientes materias que vas a tener en la carrera, vas a seguir estudiando electricidad y magnetismo, como van a ser en física 2, donde también vas a estudiar un poquito luz. Y en las subsiguientes materias, ya metidos en materias de electrónica, vas a estudiar un poquito algo de física cuántica y algo de estado condensado de la materia. Nosotros en particular nos vamos a empezar con la mecánica, que es tratar de entender el movimiento de los cuerpos cuando van a una velocidad mucho más baja que la luz. Recuerden que la velocidad de la luz es bastante alta, por lo cual decir que una velocidad bastante más baja que la luz todavía puede ser unas velocidades altas. La luz demora un segundo en dar 7 vueltas al sol, a la Tierra, 7 vueltas a la Tierra, ¿sí? Así que bastante rápida, son 300.000 kilómetros por segundo. Así que cualquier cuerpo que vaya al 10% de esa velocidad lo vamos a poder entender de las leyes que vamos a ver, que van a ser las leyes de la mecánica, las leyes de Newton, las leyes de conservación de la energía. También vamos a estudiar fenómenos que van a ser macroscópicos, le decimos porque van a ser mucho más grandes que el átomo, pero el átomo es realmente pequeño, ¿sí? Entonces, mientras nos vayamos en el orden de los micrones y no más allá, las leyes que vamos a ver van a seguir siendo válidas. Si queremos ir a estudiar qué pasa en lo nano, ya nuestras leyes van a empezar a fallar y ya vamos a tener que recurrir a la cuántica. Pero entonces fíjense que la disciplina que vamos a estudiar tiene un rango de validez bastante alto, ¿sí? Lo van a poder aplicar en casi todos los problemas que se encuentren en su vida cotidiana, ¿sí? Si tienen que resolver, por ejemplo, para robótica, tienen que ver el tema de palancas, fuerzas o transferencias de energía entre esos dos sistemas, la ley que vamos a ver les va a servir. Entonces, si quieren estudiar unas ondas sonoras o ondas electromagnéticas, las leyes que vamos a ver van a ser la base para poder estudiarlas. O sea que la física clásica en particular se sigue estudiando a pesar de que tenga ya 400 años, porque tiene una validez impresionante, ¿no? Si nos vamos cerca de la velocidad de la luz, obviamente ya no vale, hay que empezar a usar relatividad. Fíjense entonces que para el resto de los casos nos va a servir. Se basa en 3 conceptos, ¿sí? Que el tiempo es absoluto, o sea que si para a mí en la Tierra transcurre un minuto, para cualquier otro cuerpo del universo también transcurre un minuto, ¿sí? Bueno, eso parece bastante lógico, pero no lo es si no empezamos a mover a velocidades altas. La naturaleza realiza en forma espontánea la mínima acción, significa que ante muchas opciones de que se evolucione un fenómeno, la naturaleza va a elegir el camino que menos, por ejemplo, energía le demande o menos tiempo le demande, y esos son principios minimales que
nosotros siempre tratamos de observar, y en general la física va a partir y buscar de explicarlo a partir de lo que se llama mínima acción, ¿sí? Y que la concepción de que un universo está determinado significa que, bueno, que si yo por ejemplo conozco la posición y la velocidad de una partícula y las fuerzas que se ejercen sobre ella, voy a poder saber al futuro la posición para cualquier otro tiempo. Bueno, eso es una pretensión que se hace en la física clásica, que ya, bueno, después a medida que fue pasando el tiempo se vio que tenía sus ciertas complejidades, pero que la física clásica se basa en eso, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a tratar de hacer siempre en física es tratar de identificar leyes, ¿sí? que sean fundamentales, que tratan de explicar fenómenos naturales. Vamos a tratar entonces de anticiparnos con ellas, es una herramienta importante, o reconstruir el pasado. El lenguaje que usamos es la matemática, las leyes que nosotros desarrollamos son en el lenguaje matemático, y por eso necesitamos tener ciertas herramientas que vamos a ir viendo en la materia para poder comprenderlas, ¿sí? En particular este año, por ejemplo, nos va a interesar mucho análisis de funciones y vectores, ¿sí? Y la herramienta es una herramienta, el lenguaje matemático, que tiene un puente entre la teoría y el experimento, ¿sí? Fíjense, acá el experimento tiene que ver con que la ciencia es una ciencia que se tiene que corroborar con la experimentación, ¿sí? O sea, que cualquier cosa que nosotros digamos en el pizarrón, o cualquier teoría que se desarrolle, tiene que observarse en la práctica, y eso lo tiene que poder hacer cualquier persona, ¿sí? que quiera comprobarlo. Entonces, para eso nosotros tenemos que, las leyes que generamos, tenemos que decir en qué casos valen, y otra persona lo tiene que poder comprobar. Eso es parte de lo que se llama comunidad científica y la corroboración de los resultados, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense, los temas que vamos a ver este año, muchos están aquí, ¿sí? Si tomamos la mecánica de arriba, vemos que vamos a empezar a ver unidades físicas, ¿sí? Acá vamos a ver, empezar por ejemplo con conceptos de velocidad y aceleración, para después en unas clases empezar con las leyes de Newton, ver conceptos de masa, fuerza, gravedad, para después, luego de las vacaciones de invierno, si las hay, no sabemos todavía, empezar a ver temas de energía, trabajo, potencia. Bueno, y hay algunos temas que vamos a seguir viendo, son otros principios de conservación, aparte de energía, otro principio de conservación como el de momento angular y el momento lineal, ¿sí? Algo importante que también vamos a ver es los movimientos circulares y los movimientos periódicos, ¿sí? Que tienen una gran aplicación en electrónica, ¿sí? Así que también le vamos a dedicar un tiempo a ver movimientos armónicos simples. Fíjense entonces, habíamos dicho que la ciencia estudia la naturaleza a partir de lenguaje matemático. Eso nos va a llevar a desarrollar modelos, ¿sí? O sea, la física entonces no estudia la realidad, sino que desarrolla modelos que traten de explicar lo que sucede en la realidad. Cuando decimos modelos, a ver, un buen ejemplo, digo, me parece que es un videojuego. Fíjense que ustedes ven ahí que hay un mundo con todo, hay una espacialidad, ven que el cuerpo se puede mover, se puede desplazar, pero ustedes entienden que eso no es en sí algo real, es algo que está modelizado en una computadora. Entonces, para que eso sea real, lo que están observando ahí,
tiene que estar en el código de ese juego metido las leyes de la física, ¿sí? O sea, si ese cuerpo tira un objeto, para que vos reconozcas que se mueve como se movería en tu vida cotidiana, tiene que haber ecuaciones de movimiento en alguna parte del código, ¿sí? Que ese objeto se rija con esas ecuaciones. Entonces, pero claramente eso no es la realidad, pero se le parece bastante, ¿sí? Si ese modelo nos ayuda a predecir lo que va a pasar en la realidad, entonces ese modelo va a ser exitoso y lo vamos a usar, ¿sí? Algo más cercano a lo que vamos a hacer nosotros es, por ejemplo, estudiar el movimiento de un cuerpo. Fíjense, una pelota. Si la pelota gira, la pelota puede moverse también. Fíjense, tiene una dirección de movimiento. La pelota puede tener una fuerza, peso hacia el centro de la Tierra, y aparte tener una fuerza que se opone al movimiento, ¿sí? Como una fuerza resistiva del aire, ¿sí? Lo que nosotros podemos hacer al principio es decir, bueno, podemos ir haciendo modelos más simples a más complejos. Por ejemplo, el más simple de todos es pensar que no hay una resistencia del aire, porque es baja, podemos pensar, y que la pelota, por ejemplo, no rota. Entonces, una forma de entender algo complejo es empezando a generar modelos simples y después agregándole complejidad. Entonces, ya no nos interesa el color de la pelota o la forma de la pelota en particular, la analizamos con un punto. Entonces, eso ya deja de ser, ¿sí?, lo que podrías vos pensar de que era la pelota. Pero si este punto se llega a mover realmente similar a la pelota en la vida cotidiana, bueno, eso entonces nos puede ser útil. Si no es tan conforme, le podremos ir agregando esa fuerza resistiva y el giro, que va a hacer que el cuerpo se desvíe de su trayectoria normal, haciendo una comba, o que no llegue tan lejos como si no hubiese habido una fuerza resistiva. Pero sigue siendo un modelo, ¿sí? Porque hay un montón de complejidades que no estamos teniendo en cuenta. Por ejemplo, podemos ver que en diferentes alturas puede haber diferentes fuerzas de rozamiento, porque cambia la densidad del aire, o que puede haber viento. Bueno, entonces, si queremos ir agregando complejidad, se puede hacer, pero a medida que agregamos complejidad, bueno, se hace más engorroso el estudio. No, eso igual se hace, pero siempre viendo de que el modelo no termine siendo complicado sin razón, ¿sí? Tratando de buscar el modelo más simple que trate de predecir el movimiento de la pelota. Entonces, con algunas conclusiones. Ninguna teoría vale si no pasa la experimentación. Entonces, en particular, nosotros vamos a, si podemos, cuando volvamos a clase, tratamos de mostrarle que las leyes que vemos en el pizarrón son válidas, y montamos experimentos y ustedes hacen práctica de laboratorio para comprobarlas. Bueno, si no, lo haremos con simulaciones, pero es lo que tratamos de hacer. Tenemos que realizar mediciones para eso, y mediciones implica, y lo que vamos a ver, que es comparar con un patrón, ¿sí?, que esté estandarizado, y para eso necesitamos recurrir y ponernos de acuerdo en cuáles son los patrones de medida, ¿sí? En mecánica en particular, nosotros lo que queremos hacer es que a partir de algunas pocas cantidades físicas podamos definir todo el resto, y lo mínimo que podemos usar son tres, ¿sí? Sería la longitud, la masa y el tiempo, ¿sí? Fíjense que son tres cantidades que podemos medir, ¿sí? O sea que cualquier cantidad física justamente son las que podemos de alguna forma medir. En particular, la longitud la vamos a medir con el metro, la masa
con el patrón kilogramo y el tiempo con el segundo. No hay forma de definir estas en función de otras más básicas, aunque después vamos a ver que podemos definir la longitud en función del tiempo, pero bueno, vamos a ir agregando complejidad a medida que pasemos. Bueno, pensemos entonces, vamos a definir entonces qué es el tiempo, qué es la masa y qué es la longitud. El tiempo, más allá de las consideraciones filosóficas, es un devenir de acontecimientos que nosotros ordenamos como seres humanos en una recta y los establecemos cuáles sucedieron antes, cuáles después, y medimos el tiempo que ocurre, o sea, la separación entre cada uno de ellos, ¿sí? O sea, entiendo que puede ser una definición bastante escueta o bastante pobre lo que es el tiempo, porque la verdad da para más, ¿sí? Pero es una definición también desde la física clásica, ¿sí? Entonces, ¿cómo medimos al tiempo? Ustedes saben que lo medimos en segundos. Bueno, ese segundo en particular, fíjense que podía haber existido otra forma de medir el tiempo, pero ese segundo viene, si se lo pueden a pensar, de cuestiones que tienen que ver con nuestro sistema solar. La Tierra tarda 365,4 días en realizar una órbita alrededor del Sol, y eso nosotros lo dividimos en a su vez esos días tienen 24 horas, esas horas tienen 60 minutos, esos minutos tienen 60 segundos, y nosotros entonces termina siendo una fracción de un año solar, que es 1 sobre 86.400, ¿sí? Que sería la multiplicación de los días del año, la cantidad de horas de un día, la cantidad de minutos y la cantidad de segundos, ¿sí? Entonces, pero aparte, si te pones a pensar, el Sol no tarda siempre lo mismo. La Tierra no tarda lo mismo en dar una vuelta al Sol. A veces tarda un poquito más, a veces un poquito menos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a veces vamos a tener, nuestros segundos van a durar un poquito más o un poquito menos. No. Entonces se definió que el día solar medio esté entre el 1750 y el 1890, y eso trae una discusión importante, ¿no? Los patrones de medida tienen que ser invariantes, ¿sí? O sea, no tiene que cambiar en el tiempo. Entonces, si queremos establecer la unidad de patrón de segundo, debemos encontrar una forma que no cambie. Y la primera opción fue esta: establecer que tomamos al día solar medio entre 2 años. Tiene que ser accesible para todos el patrón de medida, ¿sí? Entonces, tenemos que, cada país pues tiene que tener su lugar, sus oficinas de metrología. Acá lo hace el INTI. Van a tener justamente a un profesional en física 2 que se dedica a metrología y le va a poder contar cómo es su trabajo. Y esa definición de segundo, fíjense que termina siendo un poco caprichosa. En los últimos 50 años, con el descubrimiento del láser y las transiciones de energía en el átomo de cesio y por ejemplo, ustedes van a estudiar en química transiciones de energía en los orbitales atómicos. Bueno, se definió una nueva redefinición del segundo, que es la cantidad de veces que oscila la diferencia de frecuencia que hay entre dos capas hiperfinas en el átomo de cesio entre dos estados energéticos, ¿sí? Entonces esa es la nueva definición de segundo. En particular, fíjense que esa
ese delta de frecuencia, esa diferencia de frecuencia termina siendo un número que es bastante grande. Fíjense que termina siendo, a ver, fíjense que dice ahí 9.000 millones, ¿sí?, de veces el periodo de vibración. Significa que al segundo lo podemos dividir en esa cantidad de veces, o sea que nos queda que podemos medir al segundo con mucha precisión, porque justamente para que pase un segundo tiene que suceder esta cantidad de repeticiones, ¿sí?, en el átomo de sesión particular, y eso hace que, bueno, tengamos una medida del segundo bastante precisa. Ahí tienen lo que es un reloj atómico. Si alguna vez pusieron la hora en la computadora, van a ver que se fija en servidores que están conectados a relojes atómicos cuál es la hora en tu ciudad. Así que nosotros en Argentina tenemos estos relojes atómicos justamente porque necesitamos medir, por ejemplo, potencia eléctrica. Necesitamos tener una muy buena patrón de medida del tiempo para saber cuánto consumo eléctrico, por ejemplo, está consumiendo, ¿sí? ¿Qué es la longitud? La primera definición, fíjense que yo doy la primera definición y después doy la más próxima, ¿sí? En los últimos 30 años cambiaron todas las formas de medir los mismos patrones, ¿no? Pero vayamos a un poco histórico creo que se va a entender más. Antes, para medir longitudes se usaban las partes del cuerpo, ¿no? Si se medían la pulgada, son lo que mide el pulgar, ¿sí? Son aproximadamente 2,54 centímetros, pero no en todos nuestros dedos, no todos nuestros pulgares son de la misma dimensión. Así que se usaba el pulgar del rey del país. También se usa la yarda, que es en sí lo que mide la cintura del rey, o el pie, ¿sí?, para medir altura. Bueno, todo eso, fíjense que tiene la problemática de que cada país tiene diferentes gobiernos, y si cada rey quiere definir en función de su cuerpo los patrones de medida, hay un problema en el comercio internacional. Entonces, si yo quiero venderte un metro de tela, vos que sos de París y yo soy de Argentina, si tenemos diferentes patrones hay conflictos claros. Entonces se estableció el sistema internacional para la longitud, que es basarnos en la distancia que hay entre el Ecuador y el Polo Norte. Se midió esa distancia midiendo dos ciudades entre España y Francia, midiendo muy bien un arco entre dos ciudades, ¿sí?, y prorrateando eso a lo que sería ese cuarto de circunferencia de la Tierra. Entonces, esa distancia se la dividió en 10 millones de partes, ¿sí? Es la distancia que hay desde el Ecuador al Polo Norte. Entonces se dice que si tenemos la distancia entre el Polo Norte y el Ecuador, la dividimos en 10.000 millones de partes, o sea, definimos que son exactamente 10.000 kilómetros. Fíjense que esto que les tiene que llamar la atención, que justamente sea tan exacto el número, justamente porque la definición del metro se basa en eso. Entonces queda ridículamente exacto cuánto es la distancia, porque nos estamos basando en esa distancia. Entonces todos los países van a poder tener lo que es el patrón del metro a través de barras que se desarrollaron específicamente para eso. Cuando ya la revolución industrial lo hizo posible, se desarrollaron estas barras de iridio con esa forma para que no se curven, y cada país tiene que tener su propia barra fabricadas en París, para compartir el mismo sistema de medida. Obviamente
a medida que fueron pasando los años, se fue requiriendo mayor precisión, y hace unos menos de 40 años se cambió cómo definimos a la longitud. No se define a través más de esas barras, sino a través de algo que es una constante física, que es justamente la velocidad de la luz en el vacío. Esa velocidad es una constante que ya sabemos que no podemos superar, y que se da en cualquier onda electromagnética o fotón de luz. Viaja a una velocidad aproximadamente de 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos, bueno, a ver, agarramos una de estas barras, la usamos por última vez, lo que vamos a hacer es medir cuánto tarda un fotón en ir de punta a punta de estas barras. Listo, ya tenemos ese tiempo. Fíjense que es 1 sobre estos 300 millones, ¿sí? Esa fracción va a ser la nueva definición del segundo. Entonces, cada país, con tener un sistema óptico en sus laboratorios, nosotros lo tenemos, va a poder medir bien lo que es la longitud, ¿sí? Y de establecer patrones de distancia precisos. La masa fue la que cambió el año pasado. Fíjense si se habrán escuchado que el patrón de medida de la masa antes era fíjense, ¿no? Acá voy a hacer unos dibujitos. Se usaba el sistema de patrón antes, era agarrar y una pecerita de agua de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros y llenarlo de agua, ¿sí? ...10 centímetros de cada lado, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, si quieren ver el volumen de esto, serán 1000 centímetros cúbicos, ¿no? Bueno, lo que pesa el agua, o sea, esa cantidad de masa, en realidad, después vamos a ver que masa y peso no es lo mismo. Esa cantidad de masa es lo que definimos como 1 kilogramo. Pasa que, aparte, complejidades que se agregan es que el agua cambia su volumen con la temperatura y tiene que estar a una temperatura dada, que son de 3,98 grados centígrados, que es cuando justamente está más densa. Entonces, lo que se hizo es, bueno, es imposible tener un agua en una pecerita, es bastante difícil de contener y que perdure en el tiempo. Se lo cambió, se agarró un trozo de una mezcla de platino iridio, hizo que tenga la misma masa que esa cantidad de agua, y bueno, ese era nuestro patrón de medida hasta hace el año pasado, ¿sí? Entonces, si cada país quiere tener un patrón de masa, tenía que tener una copia de lo que vemos ahí adentro, dentro de esas dos campanas. ¿Y por qué piensan que lo ponen dentro de la campana? ¿Alguien tiene idea? Bueno, porque todos los objetos se evaporan, ¿sí? Como el agua pasa a estado vapor, estado gaseoso, los metales también lo hacen. Lo hacen a una tasa mucho más lenta, pero lo hacen. Entonces, si eso se empieza a evaporar con el tiempo, imagínense que ese patrón ya cumplió más de 100 años. Si nos quedamos con el patrón que primero se hizo, a medida que pasa el tiempo vamos perdiendo gramos y ya tendríamos cada vez un patrón que tiene menos masa, y eso sería un problema. Entonces, ¿cuál es la nueva definición? Se definió en función de lo que llaman a balanza de potencia, ¿sí? Ya
fue un desafío tecnológico bastante importante, por eso perduró hasta ahora. Y se logró que todos los países puedan tener una balanza de potencia el año pasado. A ver, fijemos su funcionamiento. Si ven acá arriba, hay una rueda. No sé si lo llegan a ver. Hay una rueda ahí. Tiene justamente una soga, una polea. Esto se llama máquina de Atwood. Fíjense que parece obviamente es bastante compleja, pero tiene un mecanismo mecánico bastante simple de entender, que hace como una especie de balanza de platillos, ¿sí? Eso tiene libertad de moverse. A ver si esta animación nos ayuda. En vez de la polea se colocó ahí esa balanza de platillos, ¿sí? Bueno, se puso el patrón antiguo de medida acá y se estimó cuánta corriente eléctrica había que pasar por estos cables enrollados que están cerca de imanes para que esta balanza quede en equilibrio, ¿sí? Fíjense que no pusieron otra masa de este lado, están haciendo fuerza, hay una fuerza entre de repulsión y atracción entre los imanes y este cable enrollado, como similar al de las grúas magnéticas, ¿no? Que cuando se puede observar que podemos levantar autos a través de un sistema que es eléctrico. Bueno, acá se está haciendo fuerza a través de electroimanes, se llama, ¿sí? Entonces, cuando queda equilibrado, podemos medir la cantidad de energía eléctrica que transcurre y decir, bueno, entonces en vez de tener cantidad de masa, tengo la definición de masa en función de mi cantidad de corriente, ¿sí? Y esa corriente la puedo comparar con una magnitud física que se llama la constante de Planck, y la constante que usamos antes, la velocidad de la luz. O sea que podemos definir a la masa con otras dos constantes fundamentales, ¿sí? Entonces es algo bastante interesante. Ya entonces tenemos definido nuestros tres unidades fundamentales, que son el metro, el kilogramo y el segundo, ¿sí? A partir de unidades fundamentales. Nosotros nos va a interesar este año estas, ¿sí? Con estas vamos a poder definir lo que es velocidad, aceleración, fuerza, potencia, energía, solamente con estas tres. Por eso se llama el sistema MKS. Siguiendo con tu formación, estudiarás el resto, ¿sí? Que son las otras 4 unidades fundamentales que forman las 7 que definen cualquier magnitud que vos quieras medir. Se define a partir de estas 7 nada más, ¿sí? Entonces, lo que nos va a interesar a nosotros, entonces ya las vimos. Y acá están las 7 ordenadas, que sería acá intensidad de luz, la candela, el kilogramo, el metro, el segundo, amper, el Kelvin, que para mí temperatura, y la cantidad de sustancia, que es el mol, ¿sí? Y todas ellas están definidas a partir de unidades fundamentales, ¿sí? Bueno, entonces siguiendo, ¿sí? Vos mismo me sabrás decir que el MKS no es el único sistema que se usa para medir. Bueno, en Inglaterra y Estados Unidos usan también el sistema anglosajón. Tenemos que convivir con él porque muchos de las magnitudes físicas se siguen midiendo en el sistema, cada vez menos, la verdad, por suerte. Y también es importante entender que vos saber bien los patrones de medida, vos saber bien que la longitud se mide en metros o en pulgadas, saber que la masa se mide en kilogramos, o que, por ejemplo,
fíjense este manómetro que está acá. Fíjense, mide presión en función de otras unidades fundamentales. Fíjense que sería masa, o sea, kilogramo, que después puede ser también kilogramo fuerza, podría ser también fuerza, y área, que es centímetro cuadrado. O sea que se mide presión en función de otras dos unidades que sí son elementales, que sería la de longitud y de masa. Pero también está la inglesa, que se llama la pulgada por el PSI, que sería la cantidad de pounds por pulgada cuadrada. Entonces, fíjate una cosita interesante. Si vos ves este instrumento acá, en ningún lado te dice que sea un manómetro. Vos te podés dar cuenta, o porque tenés experiencia, lo viste en otros contextos, o por las unidades que tiene. Entonces es muy importante el manejo de unidades, porque como ingeniero, te hace saber de qué instrumento estás hablando, ¿sí? Entonces si vos ves que acá las unidades que tiene son de presión, vos sabés que esto está midiendo, por ejemplo acá, 5 en este caso PSI, porque está en rojo, ¿sí? Bueno, y acá fíjate que también hasta podés ver cuánto es el sistema de conversión. Sería 1 kilogramo por centímetro cuadrado, es similar a 15 PSI, ¿sí? Las pantallas de televisor usan pulgadas, ¿sí? Para medir la diagonal, o los caños cuando vas a la ferretería, ¿sí? Entonces, bueno, hay que conocer cómo hacer cambio de unidades entre un sistema y otro, y cómo hacer pasaje también entre el mismo sistema. Acá tenemos un porrón de cerveza también, porque justamente es una forma de medir cantidad del sistema anglosajón, ¿sí? Entonces, cuando vos manejes unidades de medida en física, tenés que siempre observar de que sean dimensionalmente consistentes. No podemos poner un número sin unidades, a menos de que corresponda, ¿sí? Que vamos a ver que hay ciertos coeficientes que son adimensionales, pero para todo el resto tiene que estar acompañado por sus unidades correspondientes, ¿sí? Y el manejo que tenés que hacer durante todo el proceso que haces la cuenta dimensional te va a ayudar no solamente a ver si tuviste un buen manejo de unidades, sino si tuviste un error. Si vos te esperás que una cierta magnitud te dé en metros y te da en metros sobre segundo, sabes que hiciste un mal manejo algebraico y puedes volver sobre tus pasos y corregirlo. Entonces es importante, que vamos a recalcar, que lo hagas, que los muestres, que hagas un buen manejo de las unidades en todo el proceso de una cuenta de resolución de ejercicio. Bueno, vamos a ir con conversión de unidades. Dijimos recién, si queremos pasar de una unidad a otra, ¿cómo podemos hacer? Si vamos a mostrar un sistema que se llama factor de multiplicación para convertir, por ejemplo, de una pulgada a centímetros o de un minuto a segundo, ¿sí? Y que tengas ahí a la vista el manejo de unidades para que vos poder mostrar que lo hiciste correctamente. Bueno, fíjense arriba que están la conversión de diferentes sistemas o del mismo sistema MKS, ¿sí? Una milla son 1609 metros y un pie son 30,48 centímetros y así, ¿no? Tenemos diferentes formas de convertir las unidades de un sistema a otro. Suponete que querés convertir 15 pulgadas a centímetros. Con una regla de 3 simple sale, ¿sí? Porque estos son pasajes bastante sencillos. Pero el sistema que te vamos a dar te va a servir cuando esto se complica un poco más, porque nosotros vamos a tener muchas unidades
conviviendo, ¿sí? Entonces este sistema, si lo sabes usar, te va a servir muy útil para cuando la cosa se vuelva un poquito más difícil. Entonces la forma de convertir esto de 15 pulgadas a centímetros va a ser la siguiente: va a ser multiplicar a 15 pulgadas por 1, y ese 1, si multiplicas por 1, no estás haciendo ningún cambio, estás teniendo todavía la misma cantidad, o sea 15 pulgadas, pero ese 1 lo vas a poner como fracción, viendo la relación entre pulgada y la unidad objetivo, que sería centímetro. Entonces así, fíjate, 15 pulgadas lo escribís igual y lo multiplicás por 1, ¿sí? Esto que está acá es un 1, está multiplicando por 1. ¿Por qué? Porque arriba tenés lo mismo que abajo, o sea, una pulgada son efectivamente 2,54 centímetros, ¿sí? Entonces, fíjate cómo lo pusiste en la fracción, de manera tal de, lo pusimos la pulgada en el denominador, abajo, para que se me cancele la pulgada con pulgada y me sobreviva el centímetro, ¿sí? Si querés convertir de minuto a segundo, también lo podría hacer con radianes simple, pero te aconsejamos que empieces a usar este. Si lo sabes dominar, sería de esta manera. Pasamos 3 minutos por 1, pero ese 1, si por ejemplo la unidad objetivo está arriba, que sería, fíjense que sería 1 minuto dividido 1, en nuestro factor de multiplicación lo tenemos que poner en el denominador abajo para que se cancele. Y así efectivamente hacemos 3 por 60 y me queda sobreviviendo el segundo y se me va el minuto. Entonces fíjate que esto te va a servir para, por ejemplo, convertir ya cuando tengas que hacer factor de multiplicación doble. Te dice acá el récord mundial oficial de rapidez terrestre es de 1228 km por hora. La queremos convertir a metros sobre segundo para tener idea de cuánto es, ¿sí? O sea, si esto recorre, esta cantidad de kilómetros recorre una hora, la pregunta es, bueno, ¿cuántos metros recorrería en un segundo? Entonces, ¿cómo hacemos acá? Fíjate que tenés dos unidades ahora que convertir, el kilómetro y la hora. Entonces, bueno, escribo el número tal cual y lo multiplico 2 veces por 1. El primer 1 es el que va a tener el cambio de unidades de longitud y el segundo el cambio de unidades de tiempo. Fíjate cómo el kilómetro estaba en el numerador y en el factor lo coloqué en el denominador, así se anulan. Ahora en el factor de multiplicación del tiempo, la hora estaba abajo en el denominador, entonces la tuve que colocar en el numerador, en el factor de multiplicación, de manera tal que acá vos podés decir, bueno, este se cancela con este se cancela con este, y me queda sobreviviendo metros sobre segundo, ¿sí? Y haciendo 1228 por 1000 dividido 3600 te da 341,11 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces eso es la forma de usar el factor de multiplicación doble, ¿sí? Entonces, ya cerrando esta parte de conversión de unidades, bueno, fíjate que si queremos medir área, se mide haciendo metro por metro, o sea, te queda metro cuadrado, volumen es metro cúbico. Acá esto sería, las dimensiones serían de longitud al cuadrado, las que son de unidad internacional serían el metro. La rapidez o velocidad sería longitud sobre tiempo, y en el sistema internacional sería metro sobre segundo. Y la aceleración sería metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué estamos haciendo con eso entonces? Que a partir de ahora tratemos de usar el sistema internacional de medida para medir cualquier magnitud física, ¿sí? O sea que todo lo vamos a pasar a metros, kilogramos y segundos, ¿sí?
¿Está bien? Entonces en el próximo video lo que vamos a empezar a ver son la notación científica, ¿sí? Entonces, para ir cerrando, conclusiones. Las unidades tienen las mismas propiedades que los números. Viste que se pueden cancelar, las podemos mover, las podemos multiplicar entre sí, las podemos elevar a una potencia, ¿sí? Que recién está elevada al cuadrado o al cubo, ¿sí? O sea, no hay nada nuevo. Si sabes manejo algebraico de números, no vas a tener problema con las unidades. No puede aparecer un número sin la unidad, ¿sí? A menos que sea dimensional justamente. No se puede sumar, restar números en distintas unidades. O sea, tener cuidado de no vas a sumar kilómetros con metros, o peor, si haces, no vas a sumar kilómetros con segundos, ¿sí? Entonces tenés que tener todo en las mismas unidades para poder sumar, restar. Bueno, y podés simplificar dos números con iguales dimensiones y unidades, ¿sí? ¿Está bien? Entonces en el siguiente video seguimos con notación científica.